Bueno, voy a hacer algo que regularmente hago solo, que es um, ponerme a leer en voz alta. Y a propósito de estas épocas tan terribles de la pandemia, del coronavirus, pues he decidido grabar algunas lecturas que me encantan y compartirlas pues con ustedes, a quienes no les gusta leer mucho, pues que se puedan dedicar a escuchar una media hora y aprender eh, de algunas cosas de literatura, de poesía. Eh, digamos que es un espacio como para eh, reflexionar, desestresarse, eh, sobre todo formarnos, formarnos y no olvidar a todos estos escritores famosos que pues han dejado huella en la literatura universal. Es una de mis pasiones, les cuento, es una de mis pasiones. Hoy voy a empezar con una lectura bien interesante para ir entrando en el tema. Es de un libro bastante viejo, creo que su edición fue por allá a ver si por acá tengo la edición. Esto fue editado por allá en 1981. Reposaba en la casa de mis papás y terminó, pues imagino que por accidente en mi biblioteca. Qué lindo que todos los accidentes fueran así. Este libro se llama Cartas sabias y lúcidas y pues como su nombre lo indica, son algunas epístolas de el Marqués de Sade, de Ludwig van Beethoven, de Karl Marx, de Gustave Flaubert, no sé si se lee así, pero pues creo que sí, León Tolstoy, de Federico Nietzsche, de Vincent Van Gogh, de Oscar Wilde, uno de mis escritores favoritos, creo que mi escritor favorito, para ser honesto. Sigmund Freud, Franz Kafka, es decir, es una recopilación de algunas epístolas de ellos y me gustaría arrancar hoy por la epístola de Oscar Wilde, por obvias razones. Um, esta epístola es una de mis lecturas favoritas, confieso que la he leído ya varias veces. Nunca me canso de leerla, es una de mis favoritas. Oscar Wilde, para recordarles un poquito, pues es un escritor inglés que vivió entre 1854 y 1900. Esta carta que les voy a leer es un fragmento de una, pues es un fragmento que le escribió a Bossuet, quien era su amante, que habla pues sobre su vida, sobre los conflictos que ellos dos tuvieron y sobre las divergencias en esa relación tan tormentosa para Wilde. Relación que por cierto lo llevó a la cárcel. En la literatura también se le conoce a esta epístola como De Profundis. Este es otro libro bellísimo, De Profundis, donde está esta carta completa. O sea, todo esto que ustedes ven acá es una carta, todo esto que les estoy mostrando, pues es una carta, todo esto, una sola carta en todo este libro. Pero no es el único nombre que lleva otro, que es la balada de la cárcel de Reading, que fue a la cárcel donde fue llevado Oscar Wilde por su homosexualidad y por su relación con Bossuet. El papá de Bossuet era una persona muy influyente de la época. Estamos hablando del siglo XIX, donde esto de la homosexualidad era muy, muy mal visto. Tanto que lo llevó pues a la cárcel. Y a esa carta se le conoce también como la balada de la cárcel de Reading, pues
población donde Wilde escribió esto, que es un pueblito cerca a Londres que se llama Reading. La epístola entonces dice así. Bueno, la idea es como leer más o menos como una media hora todos los días mientras dure el encierro. Eh, pues espero les guste, espero me sigan las lecturas, o si quieren háganla por su cuenta, pero háganla. Arrancamos. Esto dice así. Querido Bossuet. Tras larga y vana espera me he decidido a escribirte por tu bien y por el mío. Me desagrada pensar que he pasado 2 largos años en encarcelamiento sin recibir jamás una línea tuya, ni siquiera noticias o al menos un recado, excepto aquellos que me causaron dolor. Nuestra desdichada y lamentable amistad terminó para mí en la ruina y la infamia públicas. Sin embargo, el recuerdo de nuestro antiguo afecto me acompaña a menudo, y me resulta muy triste la idea de que odio, amargura y desprecio deban ocupar para siempre el sitio que en mi corazón perteneció alguna vez al amor. Y creo que tú también sentirás en tu corazón que sería mejor escribirme mientras yazgo en esta soledad de la vida carcelaria, en vez de publicar mis cartas sin permiso o dedicarme poemas sin mi consulta, aunque el mundo no llegue a saber de las palabras de pena o de pasión, de remordimiento o indiferencia que puedas enviarme como respuesta o súplica. Sin duda, habrá muchas cosas que hieran vivamente tu vanidad en esta carta que debo escribir respecto a tu vida y la mía. El pasado y el futuro. Las dulces cosas trocadas en amargura y las cosas amargas que pueden convertirse en alegría. De ser así, lee y relee mi carta hasta que se aniquile tu vanidad. Si hallaras algo de lo que te sientas injustamente acusado, recuerda que uno debe sentirse agradecido si hay una sola falta de la que puede ser injustamente acusado. Si hay algún párrafo que hace brotar tus lágrimas, llora como lloramos en la cárcel, donde día y noche están reservados para el llanto. Es lo único que puede salvarte. Estarás completamente perdido si te quejas, como hiciste a causa del desprecio que mostré hacia ti en una carta a Robbie, para que tu madre te adule y te sosiegue hasta volverte tu egolatría y engreimiento. Si encuentras una sola falsa disculpa, muy pronto hallarás otras 100 y serás lo que eras. ¿Aún crees, como dijiste en tu respuesta a Robbie, que te atribuyo motivos indignos? No. En tu vida existen motivos, solamente apetitos. Un motivo es un fin intelectual. Que eras muy joven cuando empezó nuestra amistad, tu defecto no era saber tampoco de la vida, sino saber tanto. Para ti ya estaba muy atrás la alborada de la infancia con su delicado florecimiento, su clara y pura luz, su alegría de inocencia y esperanza. Con pies ligeros pasaste del romanticismo al realismo. El arroyo de las cosas que pululan en él habían empezado a fascinarte. Este fue el origen del problema para el que me pediste ayuda. Te di por compasión y por bondad, de un modo que la cordura de este mundo juzgaría imprudente. Debes leer esta carta de principio a fin, aunque cada palabra se vuelva para ti como el cautiverio o el bisturí del cirujano que abraza o hace sangrar la carne delicada. Recuerda que no es lo mismo un insensato ante los ojos de los hombres que ante los ojos de los dioses. Puede estar lleno de la sabiduría más encantadora un hombre por completo ignorante de las formas del arte en su revolución, o estados de ánimo del pensamiento en su progreso, la pompa del verso latino, o la mayor riqueza musical del vocálico griego, la escultura toscana o la poesía isabelina. El verdadero insensato, de quien los dioses se burlan o al que destruyen, es el que no se conoce a sí mismo. Durante mucho tiempo fui uno de ellos, y tú también lo fuiste durante mucho tiempo. Deja de serlo. No temas. El vicio supremo es la limitación del espíritu. Todo lo que se comprende está bien. Ten presente que si leer esto te hace sufrir, más me duele escribirlo. Los poderes invisibles fueron benévolos contigo. Te permitieron ver las formas extrañas y trágicas de la vida como sombras a través de un cristal.
Te fue dado mirar, nada más en un espejo, la cabeza de medusa que petrifica a los vivos. Paseas libre entre las flores, mientras que a mí el hermoso mundo del color y el movimiento me ha sido arrebatado. Comenzaré por decirte que me hago los más terribles reproches. Confinado en esta celda sombría, vestido con uniforme de presidiario, en la ruina y en la deshonra me reprocho. En las perturbadas y espasmódicas noches de angustia, en los largos, monótonos días de dolor, no hago más que reprocharme a mí mismo. Me reprocho por no haber permitido que dominara enteramente mi vida una amistad no intelectual, cuyo primer objetivo no era la creación y contemplación de las cosas bellas. Desde un principio se abrió entre nosotros un abismo inmenso. Habías sido indolente en la escuela, algo peor que indolente en la universidad. No comprendiste que un artista, especialmente un artista como yo, en quien la categoría de la obra depende de la intensificación de la personalidad, requiere para el desarrollo de su arte ideas compartidas, atmósfera intelectual, quietud, paz y soledad. Admirabas mis obras al verlas terminadas, disfrutabas del éxito brillante de mis estrenos y las espléndidas cenas que se daban después. Te sentías muy orgulloso, como es natural, de ser el amigo íntimo de un artista tan distinguido, pero no podías entender las condiciones que se requieren para producir una obra artística. Al recordarte que durante el tiempo en que estuvimos juntos no escribí una línea, no hablo con exageración retórica, sino en términos de absoluta verdad y basándome en hechos reales. Mi vida, mientras permaneciste a mi lado, fue completamente estéril, no creadora. En Torquay, Goring, Londres, Florencia y en todas partes. Y lamento decir que, excepto algunos intervalos, estuviste siempre a mi lado. Recuerdo, para citar un solo ejemplo, que en septiembre de 1893 alquilé un piso exclusivamente para trabajar sin molestias, pues John Hare me urgía a cumplir el contrato por medio del cual me comprometí a entregarle una obra nueva. Durante la primera semana te mantuviste lejos. Habíamos discrepado, lo que no tiene nada de raro a propósito del valor artístico de tu traducción de Salomé. Te limitaste a mandarme cartas estúpidas acerca de esto. Durante esa semana comencé y terminé en todos sus detalles, tal y como fue representado el primer acto de Un marido ideal. A la siguiente semana regresaste y de hecho tuve que abandonar mi obra. Todos los días a las 11:30 llegaba a St. James Place para tener oportunidad de pensar y escribir sin las inevitables interrupciones de mi casa, por tranquila y pacífica que fuera. Mis intentos resultaron inútiles. Aparecías a las 12 y te quedabas a fumar cigarrillos y charlar ociosamente hasta la 1:30, hora en que tenía que llevarte a almorzar al Café Royal o al Berkeley. El almuerzo, con sus licores de sobremesa, se prolongaba por regla general hasta las 3:30. Durante un rato ibas al White's Club, regresabas a la hora del té y permanecías hasta que llegaba el momento de vestirte para la comida, que tomabas conmigo en el Savoy o en el Tite Street. No nos separábamos hasta medianoche, cuando la cena en Willis era el remate de la jornada fascinante. Esta fue mi vida cotidiana durante aquel trimestre, salvo los 4 días en que estuviste en Francia. Naturalmente tuve que ir a Calais para traerte de regreso. A una persona de mi carácter y temperamento esta situación le resultaba a la vez grotesca y trágica. Ahora seguramente te das cuenta. Debes reconocer que tu incapacidad para estar solo, tu índole tan exigente en su insaciable empeño de ocupar la atención y el tiempo ajenos, tu absoluta ineptitud para la concentración intelectual, el desdichado accidente, prefiero creer que solo fue eso, que te impidió adquirir el temperamento de Oxford en cuestiones intelectuales. Esto es, que en ningún momento que hayas sido capaz de jugar elegantemente con las ideas en vez de imponer tus opiniones por la violencia, todas esas cosas, sumadas al hecho de que tus deseos e intereses estaban en vida y no en el arte, fueron tan destructivas para tu progreso cultural como para mi obra artística. Me siento avergonzado al comparar mi amistad contigo, a mis relaciones con hombres incluso más jóvenes como John Gray y Pierre Louis. Mi verdadera vida, mi vida superior, estaba con ellos y con sus semejantes.
Por el momento no te hablo de los espantosos resultados de mi amistad contigo. Pienso únicamente en su calidad mientras duró. Para mí fue degradante en términos intelectuales. Tenías un talento artístico en germen, pero te conocí demasiado tarde o demasiado pronto, no sé. Cuando estabas conmigo me sentía bien. En el momento en que, a comienzos de diciembre de aquel año, logré convencer a tu madre para que te mandase fuera de Inglaterra. Rehice la trama rota y enmarañada de mi imaginación. Volví a ser dueño de mi vida, y no solo acabé los 3 actos restantes de un marido ideal, sino que concebí y casi terminé otras 2 obras de un género enteramente distinto, la tragedia florentina y la santa cortesana. Pero de pronto regresaste sin invitación ni bienvenida y en circunstancias fatales para mi felicidad. Quedé incapaz de proseguir las obras inconclusas. Nunca recobré el estado de ánimo que las engendró. Ahora que has publicado un libro de versos reconocerás la verdad de cuanto te he dicho en esta carta. Pero aunque no lo admitas, sigue siendo una horrenda certeza en la entraña de nuestra amistad. Mientras estuviste conmigo significaste la absoluta ruina de mi trabajo artístico, y al permitir que te interpusieras tercamente entre el arte y yo, me atraje los mayores oprobios y acusaciones. No podías saberlo, no podías entenderlo, no podías darte cuenta. No tenía ningún derecho a esperar que lo hicieras. Tus únicos intereses eran tus comidas y tus caprichos. Tus deseos se limitaban a las diversiones, a los placeres ordinarios y no tan ordinarios. Esto era lo que, por entonces, necesitaba o creía necesitar tu temperamento. Debía haberte prohibido entrar a mi casa y en mi estudio cuando no estabas invitado. Me reprocho infinitamente mi debilidad. Todo eso fue simple debilidad. Media hora con el arte siempre significó para mí más que una era contigo. Nada, en ningún momento de mi vida tuvo la menor importancia comparado con el arte. Pero en el caso de un artista, la debilidad es un crimen cuando deja que paralice su imaginación. Me reprocho por haberte permitido que me llevaras a la deshonra y la ruina total. Recuerdo una mañana, a principios de octubre de 1892, en que estaba sentado con tu madre en los amarillentos bosques de Bracknell. En aquella época sabía muy poco de tu verdadero carácter. Había pasado un fin de semana contigo en Oxford, permaneciste a mi lado 10 días en Cromer y jugamos al golf. Hablamos de ti y tu madre se refirió a tu carácter. Me indicó tus 2 mayores defectos, tu vanidad y lo que llamó tu desastrosa relación con el dinero. Al escucharla me reí mucho, me acuerdo perfectamente. Entonces no tenía la menor idea de que tu primer defecto iba a conducirme a la cárcel y el segundo a la bancarrota. Pensé que la vanidad era como una flor que podía adornar a un joven. Respecto a tus derroches, pues creí que tu madre se refería a ellos. Las virtudes de prudencia y el ahorro no formaban parte de mi naturaleza ni de mi estirpe. Pero antes de que nuestra amistad cumpliera otro mes empecé a comprender lo que tu madre quiso decir. Tu insistencia en llevar una vida de gastos imprudentes y desmedidos, tus interminables peticiones de dinero, tu imposición de que yo pagara todos tus placeres aunque no los compartiese, no tardaron en causarme serias dificultades monetarias. Y lo que hizo tus abusos tan monótonos y tediosos, mientras tu férreo poder sobre mi vida se volvía cada vez más firme, fue que todo ese dinero se gastaba casi exclusivamente en los placeres de comer, beber y demás. De vez en cuando, es una dicha tener nuestra mesa roja de vinos y rosas, pero tú sobrepasaste el buen gusto y la templanza. Jamás pedías nada por favor y todo lo aceptabas sin dar las gracias. Llegaste a suponer que te asistía alguna forma de derecho para vivir a mis expensas, con un lujo que nunca antes conociste. Por esta razón agudizabas tus apetitos, y en tus últimos tiempos, si perdías en un casino de Argel, te limitabas a telegrafiarme a la mañana siguiente para exigirme que depositara el importe de tus pérdidas en tu cuenta bancaria, y luego te olvidabas definitivamente del asunto. Te darás una idea del género de vida que te enseñaste a llevar. Si te digo que entre el otoño de 1892 y la fecha de mi reclusión gasté contigo y en ti más de 5.000 libras en dinero contante y sonante, sin tomar en cuenta los pagarés aceptados. ¿Crees que exagero?
Mis gastos regulares de un día contigo en Londres, almuerzo, comida, cena, diversiones, coches y todas esas cosas fluctuaban entre 12 y 20 libras. Los gastos de la semana estaban en proporción, naturalmente, y ascendían de 80 a 130 libras. Durante nuestros meses en Goring, mis gastos, incluido el alquiler, llegaron a 1.340 libras. Con el síndico de la quiebra tuve que revisar paso a paso cada detalle de mi vida. Fue horrible. Vivir llano y pensar alto era naturalmente un ideal que en aquella época te resultaba inalcanzable. Este despilfarro fue una gracia para los dos. Una de las comidas más deliciosas que recuerdo la tomé con Robbie en un café en Soho y me costó en chelines aproximadamente la misma cifra que pagaba en libras por mis comidas contigo. De esa reunión con Robbie surgió el primero y mejor de mis diálogos. Idea, título, tratamiento, forma, todo salió de un cubierto de 3 francos con 50 céntimos. De las desmesuradas cenas contigo no queda sino el recuerdo de haber comido y bebido en exceso. Ahora lo sabes, esto te hizo a menudo ambicioso y exigente. A veces pedías sin escrúpulos y siempre sin delicadeza. En muchísimas ocasiones no había placer ni privilegio algunos en ser tu acompañante. ¿Olvidabas? No diré la cortesía de dar las gracias, pues estas fórmulas sobran en la intimidad, sino el simple encanto de una compañía agradable, la delicia de una conversación placentera y todas las atenciones y gentilezas que embellecen la vida, la acompañan, y como la música armonizan las cosas y llenan de melodías los lugares desagradables y silenciosos. Y aunque te parezca extraño que alguien en mis terribles condiciones pueda hallar diferencias entre una y otra desgracia, reconozco francamente que el disparate de haber derrochado todo este dinero en ti y de haber permitido que malgastaras mi fortuna para tu daño y el mío, da, a mi juicio, un toque de vulgar depravación a mi bancarrota y me hace sentir doblemente avergonzado. Yo estaba hecho para otras cosas. Pero sobre todo me reprocho el haberme permitido que me hundieras en la completa degradación moral. La base del carácter es la fuerza de voluntad. Mi fuerza de voluntad quedó completamente sometida a la tuya. Suena grotesco decirlo, pero es cierto. El origen y la causa de mi fatal complacencia ante tus peticiones, que iban diariamente en aumento, fueron aquellas escenas inacabables que parecías necesitar casi físicamente y durante las cuales tu espíritu y tu cuerpo se contorsionaban hasta volverse algo tan horrible de ver como de escuchar. Aquella espantosa manía, heredada de tu padre, de escribir cartas repugnantes y abominables, aquella absoluta falta de control sobre tus emociones, demostradas sobre todo cuando te hundías por mucho tiempo en un súbito y rencoroso silencio, así como en los accesos de una furia casi epiléptica. Todas las cosas a que se refería una de las cartas que te envié y dejaste en el Savoy o en algún otro hotel y fue presentada en un tribunal por el abogado de tu padre. Carta que incluía una súplica no exenta de patetismo, suponiendo que en aquel tiempo hubiese sido capaz de reconocer el patetismo en sus elementos y en su expresión. Me agotaste. Fue el triunfo de la naturaleza pequeña sobre la grande. Fue el caso de la tiranía del débil sobre el fuerte, que en algún pasaje de mis obras he descrito como la única tiranía que perdura. Y era inevitable, en toda relación con los demás uno debe encontrar formas de coexistencia. En tu caso, uno tenía que abandonarse a ti o abandonarte. No había otra alternativa. Cedí siempre por las siguientes razones que pueden parecerte elementales. Un profundo, aunque inmerecido afecto hacia ti, una enorme piedad hacia tus defectos de temple y temperamento, mi proverbial buen carácter y desidia céltica, una repulsión artística a las vulgares escenas y las malas palabras, la incapacidad de guardar ningún tipo de resentimiento en aquella época me caracterizaba, mi aversión a que amargaran y echasen a perder la existencia de las cosas que para mí, con mis ojos realmente puestos en otra parte, eran simples pequeñeces de las que no valía la pena ocuparse. Resultó lógico que tus exigencias, tus esfuerzos de dominación, tus extorsiones se hicieran cada vez más desmedidas, tus motivos más aviesos, tus apetitos más bajos, tus pasiones más corrientes,
se volvieron para ti leyes por las cuales debían regirse invariablemente las vidas ajenas y a las cuales debían, en caso necesario, ser sacrificadas sin escrúpulos. Al saber que mediante una escena podías hacer tu voluntad, era natural que llegaras casi inconscientemente, no lo dudo, a todos los excesos de la más cruda violencia. Acabaste por ignorar hacia qué meta estabas corriendo ni qué fin perseguías. Te habías adueñado de mi genio, mi voluntad y mi fortuna. Necesitabas, cegado por tu avidez insaciable, mi existencia entera. La tomaste. En el momento supremo y más trágicamente crítico de mi vida, poco antes de que me resolviera lamentablemente a emplazar mi absurda demanda, por una parte estaba tu padre atacándome con las repugnantes tarjetas que dejaba en mi club, y por otras estabas atacándome con cartas no menos abominables. Tu carta recibida la mañana en que permití que me llevaras al juzgado para presentar la ridícula demanda de arresto contra tu padre fue una de las peores que escribiste y por la razón más vergonzosa. Entre ambos me hicieron perder la cabeza. Mi juicio me abandonó. El terror ocupó su sitio. No vi posibilidad alguna de escapar de ninguno de los dos. Debo decirlo francamente y tambaleante, me dirigí como un buey al matadero. Cometí un gigantesco error psicológico. Siempre habría pensado que mis concesiones frente a ti en cosas pequeñas no significaban nada grave y que llegado el momento decisivo podría reafirmar la superioridad natural de mi fuerza de voluntad. No ocurrió así. En el gran momento, mi fuerza de voluntad me falló por completo. En la vida no hay verdaderamente cosas grandes ni pequeñas. Todas las cosas tienen el mismo valor y la misma altura. Mi costumbre, en principio debida a la indiferencia, de ceder todo ante ti, se había convertido insensiblemente en parte de mi naturaleza. Sin que yo lo supiera, estereotipó mi temperamento en un estado de ánimo permanente y fatal. Por eso, en el sutil epílogo de la primera edición de sus ensayos, Pater dice que el fracaso consiste en crearse hábitos. Cuando lo dijo, la embotada gente de Oxford tomó la frase como una simple inversión caprichosa del manido texto de la Ética aristotélica, pero hay en ella una verdad maravillosa y terrible. Te permití minar la fortaleza de mi carácter, y la formación de ese hábito representó no solo el fracaso, sino la ruina. Éticamente, fuiste para mí mucho más destructivo de lo que habías sido artísticamente. Bueno, por hoy creo que es suficiente, alcanzamos ya la media hora. Nos vemos después. Chao, chao.